Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a empezar con los seminarios del día de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación, los cuales son los webinarios. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Quiroga González del Instituto de Física de la UAP, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de empezar, como siempre, bueno, ya todos conocen las instrucciones. Les recuerdo que por favor mantengan micrófono y video apagados. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat, se harán en la sesión de preguntas. Y si alguien quiere hacer la pregunta directamente, por favor indíquemelo en el chat para que la haga directa a nuestro expositor. Como ustedes saben, los seminarios para difusión se graban y se ponen en la página del CIO, donde pueden consultarlos después. Nuestro invitado de hoy, el doctor Enrique Quiroga, estudió ingeniería en electrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Concluyó sus estudios de maestría en ciencias con especialidad en microelectrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, y posteriormente realizó los estudios de doctorado en el Instituto de Química Inorgánica de la Universidad de Kiel, en Alemania. Desde el 2010 y hasta 2013, él fue el líder del área de investigación de baterías del Instituto de Ciencias de los Materiales de esa misma universidad. Desde enero de 2014, el doctor Quiroga trabaja como profesor investigador en el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, donde actualmente es el coordinador del posgrado en Ciencias de Materiales. Además, él es el líder del Laboratorio de Energía y el representante del cuerpo académico Estructuras de Baja Dimensionalidad de la misma institución. Uno de sus intereses principales de investigación es el desarrollo de materiales micro y nanoestructurados para aplicaciones de generación y almacenamiento de energía y biomédicas. Ha publicado más de 60 artículos de investigación en revistas internacionales en estas áreas del conocimiento. Desde marzo de 2017, él es el representante de la red temática del almacenamiento de energía del CONACYT. Le cedo la palabra a nuestro expositor, quien nos hablará el día de hoy sobre baterías de ion litio en la UAP, en busca de alta capacidad, alta potencia y bajo costo. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Laura. Gracias por la invitación también. Es un gusto andar por acá en el CIO, aunque sea de forma virtual, a ver cuándo me toca visitarlos presencialmente. Para conocer nuestros laboratorios, ustedes también son más que invitados en la UAP. Y pues bueno, espero que le queden ganas de asomarse a mi laboratorio. Hoy voy a dar como un... No es la única área que se desarrolla en el laboratorio, pero pues sí es de las más explotadas, por así decirlo, ¿no? Les voy a hablar sobre baterías de ion litio y pues van a ser unos cuantos temas de los que les voy a platicar nada más. En general, lo que podemos esperar de baterías de ion de litio y que sean reales, o sea, pensando en hacer investigación en baterías, normalmente uno piensa que en algún momento esta investigación va a llegar a la realidad. O sea, muy bien podemos trabajar con un pelito de material, lo estudiamos y lo recontraestudiamos y podemos decir funciona, ¿no? Pero ya para aplicaciones reales, ese pelito no nos va a servir para prender apenas ni un LED, ¿no? Entonces hay que trabajar en cuestiones de escalamiento, en que el procesamiento que vayamos a tener de la batería sea simple y bueno, por lo tanto que se pueda escalar. Y eso, el que sea escalable, que sea simple, tal vez también impactará en el costo. Pero también no es lo único que es importante, ¿no? Sino que también, aparte de producir kilos de material que sean baratos, es de que tengan un buen rendimiento. Y con rendimiento me refiero a diferentes parámetros
entre los cuales entre los cuales los principales son la capacidad. En muchas ocasiones uno busca que las baterías que estemos fabricando o los materiales que sirvan para las baterías sean de alta capacidad para diferentes aplicaciones, ¿no? En un coche eléctrico, por ejemplo, tener una alta capacidad nos da autonomía. Por otro lado, necesitamos alta velocidad en muchas ocasiones. Alta velocidad, y esto tal vez se relaciona también con la alta potencia instantánea que podemos exigirle a la batería. Y aparte de esto, últimamente lo que más ha estado sonando en los últimos años es también cuestiones de sustentabilidad. Hay veces que decimos, bueno, las baterías de litio en realidad no son tan sustentables porque el litio no tenemos en todos lados. Bueno, en realidad hasta en México ya se descubrieron un par de minas, ¿no?, de litio. Hay mucho que investigar al respecto, ¿no? Sin embargo, el pensar en sustentabilidad también nos hace pensar en cuestiones de abundancia de los materiales. Bueno, aparte del litio, necesitamos qué cosa va a alojar el litio. El litio es de los materiales que menos se utilizan dentro de la batería, a pesar de que es de ion de litio, es de lo menos que necesita, ¿no?, una batería de litio. Entonces necesitamos otros materiales también que sean el soporte para almacenar estos iones de litio y pensar que sean no tóxicos. Y bueno, también otra cuestión es de que puedan ser reciclados fácilmente. Y bueno, para platicar sobre estas cuestiones de baterías reales, resulta que de las más comunes tenemos electrodos de grafito y electrodos de diferentes óxidos metálicos. Bueno, que tienen la función precisamente de almacenar iones de litio. Se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? La forma más común de almacenar iones de litio es por intercalación. Los iones de litio van y vienen y se alojan dentro de la estructura cristalina de los materiales, el cátodo y el ánodo. Entonces, muchos de ellos tienen ya sea estructura laminar, como en el caso del grafito para el ánodo, o diferentes estructuras con huecos en la estructura, como diferentes óxidos metálicos. Pero no es la única opción. De hecho, en los últimos años, digamos los últimos 10 años, ha habido un boom en el estudio de otra clase de materiales, bueno, y son de los que he estado investigando yo mismo también. Del lado del ánodo tenemos al silicio, que es un material muy abundante, que se conoce bastante bien en la microelectrónica, es la base de la microelectrónica, el silicio. Y de pilón presenta una capacidad de más de 10 veces más que la capacidad que nos presenta el grafito, que es el material más común en las baterías de litio. Y del otro lado, también se puede tener al azufre. El azufre es también un material bastante abundante, no es tóxico y aparte también del lado del cátodo presenta capacidades casi 5 veces más, bueno, más de 5 veces más que los cátodos convencionales que existen actualmente. La cuestión con estos materiales es de que no son de intercalación, tienen sus detalles para ser utilizados, que en un momento más les estaré platicando qué es lo que sucede aquí. Pero aparte de la capacidad que tienen, que son abundantes y no tóxicos, bueno, o tomando en cuenta todo esto, podemos hablar de que si preparamos baterías de estos dos materiales, tendríamos una batería sustentable. Que les digo, tienen sus detalles, pero ahorita les voy a platicar cómo los hemos estado abordando estos problemitas en una batería. Primero, platicando del ánodo del silicio, es un material que, bueno, se conoce un montón, ¿no? En la industria microelectrónica, les digo, es la base. Entonces uno conoce un montón de técnicas para procesarlo y, bueno, es bastante escalable todas estas técnicas y es muy abundante. Pero ¿por qué no encontramos baterías de puro silicio en el mercado? Últimamente ya se empiezan a ver baterías donde se tienen ánodos de grafito con unas cuantas particulillas de silicio para aumentar un poquito la capacidad. Sin embargo, la base sigue siendo el grafito.
El detalle, aquí podemos pensar en esta cosita amarilla como un pedazo de silicio, una oblea, por ejemplo, con un contacto metálico en la parte trasera. Lo podemos usar así como un electrodo y funciona. Sin embargo, después del primer ciclo, pues, empieza a tener una expansión de volumen de casi 300-400% y sufre fracturas. O sea, se expande y contrae. La cosa es de que la estructura cristalina del silicio es bastante densa. Bueno, tiene una estructura tipo diamante, no tiene huequitos por donde entrar los iones de litio. Entonces, lo que se obtiene aquí no es una intercalación, sino una aleación entre el litio y el silicio. Y bueno, se sufre una expansión de volumen. Por cada átomo de litio, bueno, de silicio, caben 4.4 de litio. Entonces, por eso es esta expansión del 300% aproximadamente. Después de un par de ciclos de carga y descarga de la pila, ya se obtiene puro polvito. Aquí hay que tener algunos detalles también en cuestiones de cómo se cuida el material. Pero bueno, una de las formas de contrarrestar este problema de las fracturas por la expansión y contracción del material es hacerlo en forma de hilitos. Eh, Nosotros desarrollamos un concepto donde tenemos hilos de una micra por una micra y bueno, el largo puede ser de varios decenas de micras, hasta cientos de micras, hasta del grosor de una oblea del silicio. El tener hilos de una micra nos permite tener pues, mucho menos material, entonces la expansión en cantidad neta de expansión es muchísimo menor y esto evita fracturas. Aunque si igual le exigimos de una manera incorrecta a los electrodos, de todos modos los podemos fracturar. Pero bueno, hemos encontrado la forma de cargarlos y descargarlos de tal forma de que se expandan y contraen y ya después de una decena de ciclos ya sufre fatiga el material, de hecho ya no se expande ni contrae. Ahorita van a ver una micrografía de cómo se ven los hilos después de varios ciclos. ¿Cómo le hacemos para esta clase de estructuras que se ven relativamente nice? Hagan de cuenta aquí tenemos como un bosque de hilos de una micra por una micra. En un centímetro cuadrado podemos tener 10 millones de hilitos de estos parados. Con un contacto, esto de abajo es un contacto de cobre. ¿Cómo se realiza esta estructura? Bueno, es una serie de etapas relacionadas con microelectrónica y micromaquinado. Lo primero es hacer grabado electroquímico de silicio, primero definiendo patrones por fotolitografía y por grabado químico iónico podemos hacer pequeños pits en esos puntos donde definimos el patrón y ya donde se tengan esos pits podemos grabar electroquímicamente y se obtienen macroporos en el semiconductor. Entonces aquí tenemos una oblea llena de hoyos de aproximadamente 2 micras de grandes, de diámetro. Y estos poros se pueden modular en la profundidad. Podemos tener, dependiendo de la densidad de corriente que estemos aplicando, podemos hacerlos más delgaditos en ciertos puntos. Bueno, esta parte azul es el poro, digamos. Podemos hacerlos más delgaditos o podemos hacerlos más anchos. El tenerlos más anchos nos permite tener paredes más delgaditas al final y esto nos puede permitir quitar el electrodo ya fabricado de la oblea muy fácilmente al final del proceso. Después del grabado electroquímico se puede hacer un grabado químico anisotrópico, lo hemos hecho nosotros, simplemente al meter un vaso de precipitado con hidróxido de potasio se consumen las paredes y ya nos quedan los hilitos parados. En las partes donde teníamos las partes delgadas de poro se forman soportes interconstruidos y en la parte final los hilos son tan delgados que se pueden desprender muy fácilmente del sustrato. Ya lo único que falta de este proceso es depositarle un contacto, que lo hemos hecho también química y electroquímicamente. Se deposita una capa semilla químicamente, al meter igual también un vaso de precipitado, nada más el bosque de hilitos químicamente y también ajustando las concentraciones nada más para que se deposite hasta cierta profundidad. Y luego electroquímicamente se puede depositar bastante más para tener cobre entre medio y bueno,
queda un buen contacto eléctrico, eléctrico y mecánico entre el cobre y el silicio. El proceso pues lo podemos escalar dependiendo del tiempo de grabado electroquímico, podemos obtener hilos más grandes, más cortitos, igual dependiendo del área expuesta a los procesos de grabado, podemos tener pues, diferentes diámetros de electrodos. Podemos tener electrodos hasta el tamaño de una oblea del silicio completa. Ya son detalles técnicos nada más de optimización en cuestión de temperatura, por ejemplo, porque para esos casos de obleas más grandes se necesitan densidades de corriente, bueno, la misma densidad de corriente, pero corriente neta de varios amperes, ¿no? Entonces se calienta el electrolito y cosas así. Entonces, simplemente tener cuestiones, bueno, afinar cuestiones técnicas, ¿no? Para tener el sistema controlado. Y como les platicaba, no es solo tener un buen proceso que pueda ser escalable, sino también debes de tener un buen rendimiento para que te volteen a ver, para usarlo en la realidad, este concepto de baterías. Y bien, sí funciona. Les platicaba que la capacidad del silicio, a lo mejor no les dice mucho el número, es de 4200 mAh por gramo, pero aún si lo cargamos nada más al 75%, de todos modos tenemos 10 veces más capacidad que el grafito. Y lo podemos cargar y descargar. Aquí es una prueba solo por 100 ciclos, funciona muy bien. El único detalle es de que los primeros ciclos se tienen que hacer lentos. Aquí esto de C sobre 10 significa que cargamos la capacidad en 10 horas. Eso lo hacemos por 4 ciclos, precisamente para lograr cierta fatiga del material de forma lenta. Y después ya le podemos exigir más rápido, podemos cargarlo en 2 horas el material. Y funciona bastante bien. La eficiencia coulombica, o sea, lo que le metemos contra lo que le sacamos es cerca del 100%. Y esto nos permite tener densidades de carga de más de 3 miliamperes por centímetro cuadrado, que es platicando con empresas que se dedican a la comercialización de esto como LG, Samsung, por ejemplo, nos comentaban que para voltear a ver necesitábamos presentar al menos 3 miliamperes por centímetro cuadrado. Y bueno, andamos bien. Y bueno, la capacidad del grafito acá está, como les platicaba. Uno podría pensar que cargar en 2 horas de todos modos es relativamente lento, pero si aplicamos esta misma densidad de corriente que le aplicamos al silicio, al grafito, tendríamos velocidades de 5C. Esto significa que podríamos cargar 5 veces al grafito en una hora, o que lo podríamos cargar en 12 minutos. Usando esta densidad de corriente, para cargarlo en 2 horas al silicio, podemos cargar el grafito en 12 minutos. No andamos tan errados, ¿no? Andamos bien. Y también hablaba hace ratito de la estabilidad mecánica. Ya no se ven como hilitos como se veían antes, pero se ven como salchichas alemanas estas cosas que están aquí. Eh, o sea, sufre fatiga el material. Lo que sí es que ya no vemos ninguna fractura. Tal vez algún detallito a la hora de hacer la manipulación de los electrodos para llevarlo al microscopio, ¿no? Estas cosas delgaditas que están aquí encima son la fibra de vidrio que se utiliza como separador en la batería. Entonces tiene bastante estabilidad mecánica si lo tratamos bien el material. O sea, funciona muy bien. El detalle aquí es esto que está aquí. El detalle es de que cuesta. A pesar, son procesos bastante comunes, son escalables y de cierta forma no son tan caros, pensando en grabado electroquímico y luego grabado químico. Pero pues de inicio necesitamos fotolitografía, que normalmente se hace en cuarto limpio. Posteriormente también necesitamos, bueno, no posteriormente, para empezar el proceso necesitamos obleas de silicio grado electrónico normalmente. Y pues a pesar de que también son relativamente baratas para microelectrónica, si agarramos una oblea completa podemos sacar un montón de chips ahí y funciona muy bien. Sin embargo, para baterías, un chip de estos, a pesar de que está muy barato, un cuadrito de silicio,
no puedes competir con un cuadrito de grafito. El grafito lo encontramos hasta en los lápices sin problema, ¿no? Entonces podemos hacer varias pilas varias baterías de un lápiz, ¿no? Entonces ese es un detalle con el que hay que competir. Es claro, hay bastante capacidad aquí, sin embargo no podemos competir todavía. Entonces hay varios detalles como soluciones que estamos pensando. Una es abaratar los procesos de grabado para preparar los electrodos. Luego podemos tener menos pasos también. O sea, aparte que sean más baratos, podemos tener menos pasos y aparte también podemos abaratar los costos del grado de silicio. A lo mejor, si no usáramos silicio grado electrónico, podemos abaratar mucho los costos. Si hemos trabajado en eso, aquí hay un par de artículos que han salido en los últimos años de nuestro trabajo en estas áreas. Un ejemplo es el uso de otro tipo de grabado mucho más simple que el grabado electroquímico. Bueno, de hecho aquí no necesitamos ni siquiera una fuente de voltaje para grabar. A eso se le llama Metal Assisted Chemical Etching, donde se deposita simplemente una partícula de metal y se graba. Donde está, o sea, se consume el material donde está la partícula metálica. Esto es un ejemplo, de hecho, bueno, este se ve medio feo, ¿no? Se ve como pasto mal cortado. Sin embargo, tiene un montón de posibilidades esta técnica de grabado. Se ve así el grabado, dependiendo de las condiciones, ponemos una partícula de metal y se graba donde está la partícula, ¿no? Se obtienen hoyos o estructuras dependiendo de la morfología de la partícula metálica que se pone en la superficie. Con esto hemos podido obtener también los mismos pilares o hilos que hemos preparado antes, que se han preparado y mostrado anteriormente. Pero pues nosotros queremos tender a obtener estructuras todavía más simples y hemos tendido a lo absurdo, ¿no? Dentro de las estructuras, dentro de ellas podemos tener estructuras como estas que les presento aquí. Estas son nanoparedes de silicio. Estas nanoparedes tienen la peculiaridad también de que son altamente dopadas. Partimos de una oblea de silicio altamente dopada, entonces aumentamos el transporte electrónico en estos electrodos. Entonces esto aumenta la velocidad de los electrodos también. Luego, y pues sí, como les digo, aquí nada más se depositan las partículas. Lo que tuvimos que hacer es depositarlas de forma dendrítica que nos permita obtener las paredes de esta forma. Y pues funciona, lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva. Les muestro simplemente un espectro de impedancia. Aquí no me voy a meter más a fondo con el espectro. Lo que quiero que vean es simplemente la escala de las X aquí. El semicírculo más pequeño, como podemos observar, es del lado derecho. Con respecto del lado izquierdo es más pequeño. Esto nos dice que la impedancia del sistema también es más chiquita. Y bueno, este tercer semicírculo que vemos acá tiende a cerrar en cierto punto. Anda en el rango de tal vez un par de centenas de ohms. En tanto que el de la izquierda, pues no tiene para cuándo cerrar. Puede llegar hasta 1 kilo ohm. Aquí podemos darnos cuenta precisamente del transporte. Aquí estamos comparando la oblea de silicio altamente dopada que estamos usando para los hilos, bueno, para las paredes que tenemos aquí, en comparación con esta oblea que usábamos precisamente para obtener los hilos que les platicaba anteriormente. Entonces podemos mejorar el transporte electrónico. Y el transporte iónico también lo podríamos mejorar precisamente por todas estas cavidades que tiene el material y aparte estas paredes son porosas. O sea, el transporte a través de las paredes es bueno, transporte iónico, y es más fácil incorporar estos iones de litio en el material. Pues bueno, pero a pesar de eso estamos tendiendo a algo más absurdo todavía. Si queremos iniciar con obleas de silicio, todavía el costo es relativamente alto.
Entonces, si trabajáramos con grado electrónico, podemos bajar bastante el costo del material, grado metalúrgico más bien. Pero ¿qué tal si no trabajáramos ni siquiera con silicio así? Si no trabajáramos con óxido de silicio, como lo que estamos viendo aquí. La solución más sencilla es esto que tenemos acá, ¿no? La arena resulta que es rica en silicatos. Ahí tenemos mucho silicio, pero pues también tenemos otras cosas, ¿no? Es óxido de silicio más qué sé yo. Entonces, esta es nuestra solución a lo que queremos tender últimamente. Y pues para tener una composición más o menos común, bueno, que se pueda tener siempre esta composición, o sea, que podamos preparar baterías del mismo tipo siempre. Entonces, estamos pensando en una solución local. Una solución local aquí de Puebla es el uso de algo que le llamamos ónix. Y se utiliza para hacer piezas. Aquí hay una región en el estado de Puebla que se dedica a esto, ¿no? Hacen artesanías de ónix. El ónix, en forma general, es también un óxido de silicio. Pero lo que tenemos aquí es un ónix mexicano, nosotros, ¿no? Tiene sus peculiaridades, se ve como ónix y se le llama ónix mexicano. Sin embargo, el ónix, pues es óxido de silicio, pero el ónix mexicano es realmente óxido de silicio, o sea, parece ónix, se ve como ónix, no lo venden como ónix, pero ya si uno lo lleva a otras partes del mundo, dicen, ah, ónix mexicano, no, pero no es solo que es de México, sino precisamente, y ya nos dimos cuenta, de que este ónix mexicano, si ven aquí, este es un espectro EDS o EDX de partículas de ónix. Y si se dan cuenta, pues no vemos nada de silicio, no está el silicio, no hay silicio. O sea, el ónix mexicano no es óxido de silicio, como ven. Sino, ya viendo la composición, tenemos un tipo, bueno, aquí no puse la cantidad exacta de carbón, porque varía mucho por el soporte que tenemos en el EDS, pero se trata de un carbonato de calcio con restos de magnesio y de azufre. Como podemos ver, estos pedazos que tenemos aquí son del polvito que les sobra a los que están haciendo artesanías a la hora de estar cortando los pedazos de ónix. Le genera un montón de polvito. Bueno, este polvito lo aprovechamos para hacer nuestras baterías nosotros. Entonces, estos que vemos aquí, estos pedazos grandes, y bueno, nosotros lo hicimos con los pedazos más chiquillos que tenemos aquí. Normalmente aprovechamos el polvito después de tamizar, polvito de máximo 20 micras de tamaño. Pero bueno, utilizando este polvito hicimos difracción de rayos X y lo que nos hemos dado cuenta es precisamente que la estructura cristalina del material es calcita. Calcita es carbonato de calcio. Y bueno, con pequeñísimas cantidades de magnesio también en la estructura. Es calcita. Pero resulta de que la calcita no conduce electricidad, es muy mala conductora de electricidad, es un aislante esta calcita. Entonces, la propuesta que tuvimos nosotros es darle un tratamiento térmico y recubrirlo con carbón. A la hora de recubrir con carbón, bueno, lo hicimos en forma hidrotermal y darle un tratamiento térmico a más alta temperatura. Y lo hicimos a partir de una miel de sacarosa. O sea, y puede ser de cualquier otra cosa, puede ser algo natural, ¿no? Y se recubre bastante bien. Es decir, un espectro Raman después de darle el tratamiento térmico y queda carbonizada los pedacitos de ónix. Y como ven, pues ya no tenemos carbonato, pero tenemos un óxido de calcio y con ciertos residuos de sulfuro de calcio por las pequeñas cantidades de azufre que tenía el material, ¿no? Entonces es óxido de calcio recubierto con carbón. Estas bandas D y G son características de un carbón. Y bueno, lo probamos este material y resulta de que, bueno, al hacer cálculos,
Si no tuviera recubrimiento de carbón, la capacidad sería de 950 miliamperes por gramo, que es relativamente alto. Si lo comparamos esta capacidad con los óxidos de metales de transición, pues andamos 3 veces arriba. Pero bueno, ya con el recubrimiento de carbón, que es más o menos de 1/3 aproximadamente, eh, la capacidad calculada es de 657 miliamperes por gramo. Pero ya probándolo nos dimos cuenta de varias cosas. Bueno, primero es de que pues presenta picos característicos por voltamperometría, son curvas de corriente contra voltaje lo que tenemos aquí. Y en electroquímica le llaman voltamperometría cíclica a esto. Y bueno, nos dan picos característicos. Estos picos que tenemos aquí alrededor de 1 volt y 0.44 volts se parecen mucho a otros óxidos, no óxidos de metales de transición, sino óxidos como el óxido de estaño, por ejemplo. Y aparecen más o menos en las mismas posiciones, lo que nos hace pensar que la reacción electroquímica que estamos obteniendo es de óxido de calcio más litio y que nos da un óxido de litio. Es una reacción de sustitución. Y tomando en cuenta esta reacción de sustitución es que se calcularon las capacidades que les platicaba anteriormente. Sin embargo, ya al ponerlo a cargar y descargar en una batería, nos dimos cuenta que máximo nos da alrededor de unos 200 miliamperes por gramo. O sea, aproximadamente 1/3 de lo que teníamos pensado anteriormente. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, resulta de que muy probablemente este óxido de litio que se forma no se litia y delitia de forma completamente reversible, sino nada más parcialmente. Entonces, una parte del óxido se queda litiado y entra y sale simplemente una cierta cantidad de litio. Sin embargo, aún así, la capacidad es relativamente competitiva de alrededor de 200 miliamperes por gramo. Este lo cargamos a diferentes velocidades. De hecho, llegamos hasta 5.5C, o sea que lo podríamos cargar 5.5 veces en una hora al material. Sin embargo, si cargáramos a esta velocidad, bueno, arriba de 5C al grafito, nos hemos dado cuenta que ya no da la capacidad de 370 miliamperes por gramo, sino apenas arriba de 100. O sea, nosotros con este ónix recubierto de carbón, bueno, que ya no es ónix, es óxido de calcio, podemos obtener capacidades superiores a la del grafito. Y bueno, es una solución sustentable regional de aquí de Puebla. Entonces es óxido de calcio recubierto de carbón. Nos sirve para tener baterías de más alta velocidad y de más alta capacidad que si usáramos grafito. ¿Cómo ven? Y pues eso es del lado del ánodo. Así hemos estado trabajando con diferentes soluciones para abaratar costos y procesos y cosas así, ¿no? Y bueno, precisamente nos interesa conocer, investigar qué está sucediendo en los materiales. Pero aparte de investigar cómo se mueve la pelusa en el ombligo, es precisamente que pueda servir para algo, ¿no? O sea, que estemos yendo hacia una aplicación. Eso sí que estamos pensando también en el cátodo. Del lado del cátodo, resulta que hemos usado bastante el azufre, pero no es de alta velocidad, sino nada más nos da alta capacidad. Es un material relativamente lento porque tampoco conduce electricidad. Entonces, buscando también para tener potencia, o sea, velocidad, precisamente para esta clase de aplicaciones, donde aparte de tener eh, autonomía en el automóvil, necesitamos potencia al inicio para el encendido del coche, ¿no? O sea, no cualquier batería nos da esa potencia al inicio y que después nos dé alta capacidad para la autonomía del vehículo. Es así que estamos pensando en mezclar varios componentes. Aquí pensando en capacidad contra potencia. El azufre, por ejemplo, que les platicaba, nos da alta capacidad y el fosfato de hierro litio nos da potencia. Resulta que lo podemos cargar hasta velocidades de 30C. O sea, hasta en 2 minutos podríamos cargar al fosfato de hierro litio. Y las capacidades, pues sí,
no son comparables, nos da mucha capacidad del azufre, poquita capacidad del fosfato, pero como les platicaba, las velocidades, pues el fosfato gana por mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando mezclamos a los dos? El detalle de mezclar a los dos es que son dos químicas bastante diferentes. El fosfato de hierro litio actúa también por intercalación y el azufre es de conversión. Se forman diferentes polisulfuros hasta formar un sulfuro de litio al final del proceso. Y aparte de todo esto es de que actúan a diferentes potenciales. Aquí vemos voltamperogramas del fosfato y del litio. El litio trabaja en el rango de 2 a 2.5 volts, en tanto que el fosfato funciona arriba de 3 volts. Pero esto no es tan malo, de hecho esto fortalece nuestra idea. Resulta de que nosotros podemos tener una pila completamente cargada con 3.5 volts. Y al tenerla completamente cargada nos puede permitir encender el coche y jalar corriente hasta de velocidades de 30C sin problema. Entonces, ya que se descarga el fosfato, el voltaje baja hasta 2 volts, 2.5 volts, y eso ya estamos en el rango del azufre que nos da la autonomía, o sea, nos da alta capacidad, y entonces ya lo podemos cargar y descargar a corrientes de C sobre 2, o sea, como para cargarlo en 2 horas al material. Y funciona, pues está un poco complicada la situación. De hecho, en los primeros intentos que tuvimos no funcionaba del todo, precisamente porque el fosfato de hierro litio reacciona químicamente con el azufre y se forman sulfatos. Entonces ya no funciona como fosfato de hierro litio, ni el azufre funciona como azufre. Lo que hemos hecho como solución es recubrir al fosfato de hierro litio también con carbón solvotermal, como les platicaba también en el caso del Onix, y pues funciona. Resulta de que ya haciendo un voltamperograma con los dos materiales juntos en un solo electrodo, podemos ver los picos característicos del fosfato y los picos característicos del azufre. Los del azufre alrededor de 2 volts y los del fosfato arriba de 3. No murió el material, no reaccionaron entre sí los materiales. Y al probarlo en una batería, aquí tenemos una curva de voltaje contra capacidad. Podemos observar varios platós. Estos son las planicies que podemos observar. Estas planicies aquí se ven las del azufre, alrededor de 2 volts, 2 punto y cacho. Y se ven las planicies, estas mesetas, estos platós del fosfato. O sea, están actuando los dos. Y podemos tener capacidades pues hasta de 600 mAh por gramo. Y después del primer ciclo de formación, por así decirlo, la capacidad es más o menos estable. Tal vez después del primer ciclo, ya del ciclo 2 al ciclo 50, baja la capacidad tal vez 50 mAh por cada gramo. O sea, vamos bien con este material. Y bueno, para más información, pues pueden encontrarlo aquí en este reporte que ya tenemos. Y pues bien, con esto concluyo, chicos y compañeros. Y pues son más que invitados a jugar aquí con nosotros al Instituto de Física de la UAP cuando gusten venir a visitarnos. Resulta que aparte de hacer diferentes otras cosas, también nos gusta almacenar energía, como ven aquí en la fotografía. Ahí tienen mi contacto. Muchas gracias. Y termino. Si tienen cualquier pregunta, creo que quedó suficiente tiempo para ponernos a discutir. Sí, de hecho tenemos suficiente tiempo. Hasta ahorita no tenemos preguntas en el chat, pero tenemos 2 comentarios. Entonces se los leo. El primero es, como comentario, el Onix mexicano es... Ay, perdón, es que me lo movieron. El Onix mexicano es travertino, que es un carbonato de calcio, la misma composición de la calcita. Ese fue un comentario. Es lo que les presenté. Sí. Y el segundo comentario es, buenos días,
Para complementar la información dada al principio de la charla, México tiene el mayor proyecto de litio del mundo, realizado por la empresa británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. Y nos manda una liga en el chat, pero es todo, todo lo que tenemos de su comentario. No sé si quiera decir algo al respecto. Sí, de hecho, en los últimos años ha habido bueno, bastante información y controversia y todo eso, ¿no? De hecho, yo soy de Sonora también, entonces me toca escuchar bastante de la mina de litio que está allá en Bacadehuachi, Sonora, bueno, y lo está explotando Bacanora Litio, que, bueno, que Bacanora es otro pueblo de Sonora, ¿no? De la Sierra de Sonora. Pero todavía está en la discusión cómo le van a hacer, ¿no? O sea, hay bastante información al respecto. De hecho, acá en Puebla también hay un yacimiento de litio en la región de la Mixteca. Litio hay. La cuestión es de que la cantidad de litio que existe por cantidad de otra clase de materiales es abajo del 1%, digamos. Entonces necesitan ver la forma de vender esos otros minerales también para aprovechar el litio también. Entonces hay bastante discusión, pero pues estamos puestos, ¿no? Con el ojo abierto y la oreja parada también para ver cómo podemos contribuir de cierta forma. O sea, no hay mucha información, así que nos lo compartan también de parte del gobierno. Y no estaría mal, ¿no? Que involucren a toda la parte de investigación también. Y ya tenemos tres preguntas, pero bueno, estoy viendo a Fabián en el video. No sé si quieres hacer una pregunta antes de que las lea las otras. Sí, sí, claro, ¿sí me escuchan? Sí, sí te Sí, Sí. escuchamos. adelante. Bueno, muchas gracias por su presentación, doctor Quiroga. Este, tu presentación es muy particular, ya que esta nos va contando una historia, ¿no? Desde el 2010 de su investigación hasta hoy en día, en el 2021, cómo ha ido evolucionando en el término de la búsqueda, ¿no? De un ánodo, de un cátodo. Sí. Este, Respecto al ánodo, en la diapositiva número 7, en las curvas de, en las curvas del tiempo de vida del ánodo, ¿por qué fue que se decidió detenerse a 100 ciclos? ¿Por qué, en qué momento iba a fallar, en qué número de ciclo iba a fallar ya el ánodo? Y aquí, por lo general, le cortamos hasta a veces hasta en 50, precisamente por el tiempo que toma. Podemos imaginar que la carga dura 2 horas, la descarga otras 2 horas, entonces ahí ya son 4 horas por cada ciclo. Entonces, si lo multiplicamos por 100, son 400 horas de prueba, ¿no? Ujú. Y bueno, es simplemente ese el Ok. detalle. Sí. Sí, y en este caso, que en dado caso de que se hubiese visto que ya empieza a fallar, ¿qué falla aquí hubiese pensado que hubiese ocurrido? En este caso, de hecho sí tengo curvas de 300 ciclos, por ejemplo, alguna que la dejamos ahí como muerta, ¿no? Dada por perdida la Ujú, batería. En ocasiones estas que cargamos 50, 100 ciclos es de que nos interesa también ver qué le pasó, ¿no? Ver cómo se ve por dentro y todo eso. ujú, Em, y pues no nos queremos esperar los 500 ciclos a veces, ¿no? Lo que ha llegado a suceder es precisamente como utilizamos no celdas completamente selladas, sino tipo Swatchlock. Bueno, son selladas, pero tal vez no es lo mejor precisamente ya para una aplicación real. El electrolito tal vez se empieza a secar o también como esta prueba está hecha con un contraelectrodo de litio también, es probable que le empiecen a crecer dendritas. Entonces, la ujú. falla que se puede llegar a observar ya por un cortocircuito abrupto es porque le crecen dendritas al litio y pues no tiene nada que ver con nuestro electrodo, ¿no? Simplemente muere porque pues hubo cortocircuito abrupto de repente, ¿no? Sí, Ok, sí. bueno, esas eran mis preguntas. Nuevamente le agradezco por tan espléndida presentación y
Muchas gracias por presentarnos su proyecto. No, no, muchas gracias por las preguntas Tenemos y varias por los preguntas en comentarios. el chat. Sí. Una es, ¿la generación de la estructura de nanoparedes es para sustituir la fotolitografía? ¿La composición es igual es igual de cobre? Y bueno, la composición de los hilos, bueno, de las paredes, esas nanoparedes, es silicio todavía, es igual que lo anterior. Nada más de que aquí nos estamos ahorrando los pasos de fotolitografía y de grabado electroquímico inicial, ¿no? O sea, todos los pasos iniciales nos los ahorramos y obtenemos paredes y bueno, hemos optimizado el proceso para poder grabar semiconductores de alta conductividad también. Entonces, estas paredes permiten un transporte electrónico, pues bueno también, ¿no? Aparte de que tengan alta capacidad, tienen alta velocidad. ¿En qué eje rector se enfocan los esfuerzos de la investigación del Dr. Quiroga? Es decir, las aplicaciones potenciales que hay en puerta y en dónde podemos apreciar estos impactos de estos estudios. ¿Dónde los podemos observar? Bueno, yo quisiera verlos ya vendidos en algún lado, ¿no? Pero pues no nos dedicamos a eso. Pero sí quisiera que la industria mexicana empezara a voltear a ver al almacenamiento de energía en algún momento. Por el momento no tenemos colaboraciones con la industria en relación a almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Porque compañías que se dediquen a esto no hay. O sea, serían gente que simplemente quiera meter cierto dinero como para, le llaman venture, ¿no? Como al arriesgue, ¿no? Meter dinero al arriesgue. No a lo seguro que quiero que me hagas esto y esto otro, sino precisamente hacer investigaciones. Estaría genial. Y como ven, pues se pueden hacer cosas padres. Por ejemplo, si hubiera compañías interesadas cercanas, bueno, en otras partes de México también hay esto del Onix, ¿no? Por ejemplo, cerca de Zacatecas y así, ¿no? Se podría explotar más, ¿no? De hecho, si usáramos simplemente el polvito que les queda a los que hacen figuritas, pues hay mucho polvito, ¿no? De otra forma, pues podemos usar directo el pedazo de Onix y lo utilizamos también. Aunque si se dieron cuenta, pues podemos partir ya hasta de cal, es óxido de calcio lo que estamos logrando y pues recubrirlo con carbón para darle conductividad. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues vamos a aplicaciones precisamente respecto al micromaquinado. Bueno, ahorita me tocó platicarles un poco de baterías, pero pues hemos hecho cuestiones para aplicaciones biomédicas también. Ahorita está haciendo uno de mis estudiantes un sensor para detectar amoníaco en saliva, así de escupirle el sensor así nada más, ¿no? Por micromaquinado. O para hacer electrodos, para sensar tejido neuronal, cosas así o sea, podemos hacer diferentes formitas. En cuestión de baterías, pues también se nos prende el foco respecto a alguna idea y respecto a las necesidades que hemos observado en silicio, más que nada, o en estaño, y las hemos ido atacando para mejorar la conductividad y bajar el precio. Y estamos tendiendo a utilizar los materiales más simples posibles, precisamente para poder competir en algún momento, ¿no? Todavía en cuestión de costos, todavía no podemos competir con el grafito, sin embargo, para aplicaciones donde se necesita alta capacidad, pues no les interesa tanto irse por el material más económico, sino por el que haga lo que uno quiera, ¿no? Entonces, ojalá empecemos a despertar interés